Imagina un mundo donde el orgullo humano se eleva como torres, desafiando al mismo Creador. Desde tiempos antiguos, los hombres han intentado consolidar su poder, medir su sabiduría y alcanzar el cielo con sus propias manos, ignorando las advertencias divinas y creyendo que podían gobernar la historia con sus planes y voluntades. Hoy, incluso en nuestros días, vemos repetirse el mismo patrón. Construcciones invisibles de arrogancia, teorías que desprecian la palabra de Dios, credos basados en interpretaciones humanas y la búsqueda de fama, riqueza y control. Pero las Escrituras nos recuerdan: por cuanto no se ejecuta de inmediato el juicio contra la obra mala, el corazón de los hijos de los hombres está plenamente dispuesto a hacer el mal. Eclesiastés 8:11. Cada piedra levantada, cada proyecto de autoexaltación es un reflejo del corazón humano inclinado a la rebeldía, así como en los días de Babel, donde una sola lengua unía a los hombres en desobediencia. Hoy la vanidad y la autosuficiencia se manifiestan en pensamientos, palabras y acciones que buscan reemplazar la autoridad de Dios por leyes humanas, creyendo que pueden definir moralidad y verdad. Pero la soberanía divina permanece por encima de toda construcción, y ningún imperio levantado sin reverencia al Creador puede perdurar. La historia, desde Noé hasta Babel, nos muestra que el orgullo humano genera confusión, división y ruina, mientras que la fe y la obediencia conducen a la bendición y la preservación. Y es en este contraste que nuestro video se adentra. El ascenso y la caída de las torres humanas no es solo un relato histórico, sino una lección viva para nuestro tiempo. Cada acto de desobediencia, cada intento de exaltarse por encima de Dios, resuena a través de las generaciones, afectando a sociedades enteras. Sin embargo, la misericordia de Dios es infinita. Él observa, corrige y guía, ofreciendo oportunidades para que el corazón humano se doble y aprenda. Lo que comienza como un proyecto de vanidad, sin reverencia, termina como un recordatorio de que la verdadera gloria no se construye con manos humanas, sino con carácter, fe y obediencia al Señor. El sol se levanta sobre la tierra renovada, donde los campos, antes arrasados por el diluvio, ahora respiran una quietud casi sagrada. Entre las sombras del pasado, Dios había preservado solo a una familia, la casa de Noé, a quien Él declaró: «Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación». Génesis 7:1. Cada gesto de Noé, cada mirada, lleva el peso de una nueva humanidad, la esperanza de reconstrucción, pero también la semilla de decisiones que reflejarían en el futuro. Sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, llevaban en sí mismos distinciones que delinearían destinos. La misma diversidad moral y espiritual que había marcado al mundo antes del diluvio, ahora se manifestaba en el origen de la nueva humanidad. Era más que genealogía, era la arquitectura del carácter humano, desplegándose ante los ojos del Creador. Noé, inspirado por Dios, habla sobre el futuro de sus hijos, no como simple padre, sino como portavoz de lo divino, revelando los caminos que cada linaje seguiría. Sobre la descendencia de Cam, profiere palabras cargadas de advertencia y juicio. «Maldito sea Canaán. Siervo de siervos será de sus hermanos». Génesis 9:25. El gesto imprudente de Cam, el rechazo a la reverencia filial, se ve como reflejo de la impiedad arraigada en su corazón. Esta falla moral no desaparece con el tiempo. Al contrario, se perpetúa en la posteridad de Canaán, atrayendo el juicio de Dios. La narrativa es pesada, casi palpable, como si el destino de las naciones estuviera trazado no solo por acciones, sino por actitudes del corazón, revelando que incluso la más mínima fisura de carácter puede resonar a través de generaciones. En contraste con Cam, Sem y Jafet muestran reverencia y fidelidad, signos de una promesa que trasciende el tiempo. La bendición sobre Sem resuena como el presagio del pueblo escogido. «Bendito sea el Señor Dios de Sem, y Canaán será su siervo». Dios engrandecerá a Jafet y habitará en las tiendas de Sem, y Canaán será su siervo. Génesis 9:26-27. Cada palabra de Noé no es solo un registro histórico, sino una narrativa espiritual, mostrando que la obediencia y la reverencia
producen frutos que se extienden mucho más allá de lo inmediato. Sem se convierte en símbolo de fe y alianza. El linaje a través del cual surgiría Abraham, se formaría Israel, y finalmente, el Redentor prometido vendría al mundo. El eco de las Escrituras se mezcla con la narrativa. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor. Salmo 144:15. Jafet, por su parte, recibe la promesa de crecimiento y expansión, participando de las bendiciones del Evangelio, viviendo bajo la sombra y protección de las tiendas de Sem. Cada gesto de fidelidad, cada decisión, es un puente entre generaciones, con implicaciones profundas para el mundo que se eleva tras la destrucción. En contraste, la posteridad de Canaán se sumerge en las formas más degradantes de paganismo, su maldición resultando en esclavitud que duraría siglos, hasta que se manifestara la justicia divina. La narrativa no solo relata hechos, sino que invita a la reflexión. La obediencia y la reverencia conducen a la bendición, la desobediencia y la impiedad atraen juicio. Es un recordatorio visual y espiritual de que Dios, en su paciencia, espera que la humanidad aprenda, pero nunca deja de corregir. El viento recorre las tierras reconstruidas, llevando el murmullo de historias aún no completadas. Las tiendas de Sem se elevan como faros de esperanza. La expansión de Jafet promete diversidad y convivencia, mientras Canaán permanece como advertencia viva de lo que ocurre cuando el corazón se desvía de la ley divina. Cada linaje, cada gesto, cada elección humana es ahora parte de un gran mosaico, guiado por la mano invisible de Dios. La escena se cierra lentamente sobre la familia de Noé, pero el eco de la narrativa continúa. La fe, la reverencia y el carácter son las piedras angulares de toda civilización que surge de las aguas del diluvio. La profecía de Noé surge no como un acto de ira ni como un favor caprichoso, sino como reflejo del carácter que cada hijo había cultivado, de las decisiones que habían moldeado sus almas y trazado caminos para futuras generaciones. Cada palabra que pronunció está cargada de significado, revelando que los frutos de la vida no son arbitrarios, sino consecuencia de conducta y decisión. De hecho, los hijos heredan no solo la sangre, sino las disposiciones, tendencias y hábitos de sus padres. Así, la irreverencia de Cam resuena en sus descendientes, perpetuando maldición y dolor. Un solo pecador destruye muchos bienes. Eclesiastés 9:18. Cada acto impío, cada desvío del corazón, repercute a través del tiempo, moldeando culturas y destinos, recordando que la responsabilidad moral atraviesa generaciones y no es olvidada por el Creador. En contraste, el respeto de Sem hacia su padre es recompensado de manera profunda y duradera. Su reverencia genera una descendencia de hombres santos y justos, cuyo ejemplo ilumina el mundo. El Señor conoce los días de los rectos, y su descendencia es bendecida. Salmo 37, 18, 26. La fidelidad de Sem anticipa la promesa divina de alianza eterna. Reconoce, pues, que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia hasta 1000 generaciones con los que le aman y guardan sus mandamientos. Deuteronomio 7:9. Cada gesto de obediencia y reverencia construye no solo el presente, sino que establece las bases de una posteridad bendecida, como si la propia historia de la humanidad se entrelazara con el carácter de quienes eligen servir al Señor con integridad y amor. Mientras la descendencia de Noé aumentaba entre las montañas donde reposó el arca, la semilla de la apostasía pronto generó división. Algunos, incómodos con el ejemplo y enseñanzas de quienes temían a Dios, buscaron libertad de las restricciones divinas. Así, se separaron y viajaron hacia la fértil llanura de Sinar, a orillas del Éufrates. Encantados por la belleza y riqueza del suelo, decidieron establecer allí su morada. Allí, en ambición y orgullo, comenzaron a edificar una ciudad y levantar una torre de proporciones inimaginables, destinada a convertirse en una maravilla del mundo. El impulso humano de poder y fama, sin temor a Dios, moldeaba cada piedra, cada estructura, como si quisieran fijar su gloria en la eternidad y mantener a la humanidad unida bajo un solo dominio,
desafiando el plan divino de dispersión y poblamiento de la tierra. La Torre de Babel no es solo arquitectura, es símbolo del orgullo humano y la arrogancia que busca rivalizar con el Creador. Sus constructores pretendían consolidar su ciudad como metrópoli universal, centro de un imperio que abarcase toda la tierra, perpetuando su fama y sabiduría ante las generaciones futuras. Pero Dios observa cada intención, cada deseo oculto, y la narrativa se desarrolla como advertencia y lección. La ambición desmedida, separada de la reverencia divina, conduce a la dispersión, la confusión y la pérdida. El espectáculo visual de la ciudad y la torre, imponente y lleno de promesas humanas, contrasta con la sutileza del propósito divino, recordando que la verdadera gloria no se eleva con piedras y ladrillos, sino con corazones sometidos a la voluntad del Señor. En la llanura de Sinar, la incredulidad reinaba entre los hombres. Muchos negaban la existencia de Dios, atribuyendo el diluvio solo a causas naturales. Otros reconocían un ser supremo, pero como Caín, levantaban su corazón en rebelión contra él. La construcción de la torre no tenía otro propósito que garantizar seguridad en caso de otro diluvio, elevándola a alturas mucho mayores que las aguas que habían destruido el mundo antes. En su vanidad, buscaban subir a las nubes para sondear la causa del diluvio, desviándose de Dios y preparando el camino para la idolatría. Cada piedra colocada simbolizaba orgullo y desafío, y cada gesto de edificación pretendía perpetuar el poder humano sobre lo divino, oscureciendo la mente de las futuras generaciones y alejándolas de la reverencia debida al Creador. Cuando la torre se levantó parcialmente, se convirtió en residencia de sus constructores. Mientras compartimentos lujosamente adornados se dedicaban a sus ídolos de plata y oro, el pueblo se regocijaba por el éxito, alabando a falsos dioses y colocándose en oposición al gobernador del cielo y de la tierra. Pero el avance no duró. Ángeles fueron enviados para frustrar el propósito de aquellos hombres, y la comunicación, hasta entonces uniforme, se volvió imposible. Cada orden transmitida de un punto a otro de la construcción se confundía. Se pedían materiales innecesarios, instrucciones invertidas, generando confusión, desánimo y odio entre los trabajadores. La armonía terminó, y la cooperación se volvió imposible, mientras la torre, alcanzada por rayos del cielo, se derrumbaba, recordando a todos que Dios gobierna soberano sobre la tierra y el cielo. Hasta ese momento, todos los hombres hablaban la misma lengua. Ahora, en medio de la confusión, se formaron grupos distintos y se dispersaron. Y el Señor los esparció de allí sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11:8. La dispersión, aunque consecuencia del orgullo humano, cumplió el propósito divino: poblar la tierra con diferentes naciones. Sin embargo, qué pérdida para aquellos que se opusieron a Dios. La intención de Dios era que cada grupo llevara consigo el conocimiento de su voluntad, permitiendo que la luz de la verdad brillara para las generaciones futuras. Noé, predicador fiel de la justicia, vivió 350 años tras el diluvio, y Sem 500, ofreciendo oportunidad para que sus descendientes conocieran la historia divina y sus mandamientos. Pero muchos, de corazón endurecido, rechazaron la luz, y la confusión de lenguas los alejó aún más de quienes podían transmitir el conocimiento del Señor. La escena en la llanura de Sinar revela la fragilidad del orgullo humano ante la soberanía divina. Cada piedra caída, cada malentendido entre los constructores, era un recordatorio silencioso de que Dios controla no solo el mundo natural, sino también el corazón de los hombres. El eco de la dispersión se extiende por las generaciones, mostrando que la desobediencia no solo limita la propia vida, sino que también reduce la transmisión de la verdad, impidiendo que otros aprendan y crezcan en la fe. Aún así, la mano de Dios permanece en acción, usando incluso los errores y vanidades humanas para cumplir su propósito eterno, recordando que ningún plan humano puede frustrar la voluntad divina. Los edificadores de Babel habían alimentado un espíritu de murmuración contra Dios, olvidando la misericordia concedida a Adán y la gracia del pacto hecho con Noé. En lugar de gratitud, se quejaban de la severidad divina, recordando la expulsión del Edén y el diluvio
como si fueran actos arbitrarios. No obstante, mientras murmuraban contra el Creador, aceptaban sin darse cuenta el gobierno del más cruel de los tiranos. Satanás, buscando corromper a la humanidad desde el principio, aprovechó esta rebelión, oscureciendo sus mentes con idolatría y falsificando las ofrendas que debían prefigurar la muerte de Cristo, llegando al extremo de inducir a muchos a sacrificar a sus propios hijos en altares de dioses falsos. Así los atributos divinos de justicia, pureza y amor fueron reemplazados por opresión, violencia y brutalidad, mientras el corazón humano se alejaba del Creador. Entre los habitantes de Babel había algunos que todavía temían al Señor, pero fueron engañados por el poder del pecado colectivo y arrastrados a los proyectos impíos de sus compañeros. Por misericordia, Dios retardó el juicio, permitiendo que se revelara la verdadera naturaleza del pueblo, mientras los fieles buscaban disuadirlos del mal. Pero la confederación de los impíos estaba firmemente unida, intentando establecer un gobierno que se exaltara por encima del cielo. Si no hubiera sido contenida, esta unión habría habilitado al mundo en su infancia, reemplazando los estatutos divinos, justos, santos y buenos, Romanos 7:12, por leyes humanas de egoísmo y crueldad, borrando la justicia, la paz y la seguridad que Dios deseaba para la tierra. En medio de esta creciente rebelión, el clamor de los que temían al Señor llegó a los cielos. Entonces descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Génesis 11:5. Con misericordia, Dios frustró los intentos de los constructores, confundiendo sus lenguas e interrumpiendo la armonía necesaria para la obra de rebeldía. Su paciencia permite un amplio espacio para el arrepentimiento, pero cada expediente de resistencia a la ley divina es notado. La acción divina demuestra que el Creador del universo, infinito en sabiduría y justicia, gobierna soberano sobre cielo y tierra, y nadie puede desafiar impunemente su poder. El monumento que los hombres de Babel erigieron como símbolo de orgullo se convirtió ahora en memorial de su locura y derrota. La torre, destinada a exaltar a la humanidad sobre Dios, se desplomó ante el supremo designio divino. Aún así, el corazón humano permanece inclinado a confiar en sí mismo y a rechazar la ley del Señor, repitiendo el patrón de rebelión visto desde los días de Caín. La historia de Babel es, por tanto, un recordatorio visual y espiritual. El mismo principio que corrompió a Caín y guió a la humanidad a la idolatría sigue activo, pero la mano de Dios permanece, corrigiendo, limitando la iniquidad y asegurando que su propósito de justicia y amor prevalezca sobre la vanidad y el orgullo humanos. Incluso en nuestro tiempo, aún se levantan constructores de torres, hombres y mujeres que, en incredulidad, erigen sus propios imperios de pensamiento, confiando en la supuesta suficiencia de la razón humana y en las deducciones de la ciencia, rechazando la palabra revelada de Dios. Intentan sentenciar sobre el gobierno moral del Creador, despreciando sus mandamientos y jactándose de su sabiduría finita. Y como dice la Escritura, por cuanto no se ejecuta de inmediato el juicio contra la obra mala, el corazón de los hijos de los hombres está plenamente dispuesto a hacer el mal. Eclesiastés 8:11. Así como en los tiempos de Babel, el orgullo y la rebeldía se elevan como torres invisibles, construidas sobre la arrogancia humana, oscureciendo el discernimiento y desviando los corazones de la verdad eterna. En el mundo profesamente cristiano, el escenario es igualmente preocupante. Muchos se alejan de las enseñanzas claras de la Biblia y edifican credos basados en especulaciones humanas, fábulas agradables al oído e interpretaciones distorsionadas. Señalan sus torres como caminos para ascender al cielo, mientras predican que la salvación puede alcanzarse sin obediencia a la ley divina. La elocuencia y la persuasión atraen admiración, pero enseñan desobediencia y autosuficiencia. Si los seguidores de Cristo aceptaran la norma de Dios, habría unidad. Pero mientras la sabiduría humana se coloque por encima de la palabra, habrá divisiones, disensiones y confusión. Babilonia, mencionada en la profecía como símbolo de las iglesias amantes del mundo, refleja perfectamente la multiplicidad de la multiplicidad de credos y sectas en conflicto.
Apocalipsis 14:8, 18:2. Otros aún buscan erigir su propio cielo particular mediante la acumulación de riquezas y poder, pisoteando los derechos ajenos y faltando al respeto a la autoridad divina. Obran maliciosamente en opresión. Hablan con altivez. Salmo 73:8. El orgullo humano, aunque pueda alcanzar gran poder y aparente éxito temporal, siempre encontrará al final decepción y desgracia. Pero el juicio del Señor está próximo. El Altísimo descenderá para contemplar lo que los hijos de los hombres han erigido, revelando su poder soberano y derribando las obras del orgullo humano. El Señor mira desde los cielos y ve a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada, contempla a todos los moradores de la tierra. Salmo 33, 13, 14. El Señor frustra los consejos de las naciones y hace vanos los pensamientos de los pueblos. El consejo del Señor permanece para siempre, los pensamientos de su corazón de generación en generación. Salmo 33, 10, 11. La lección es clara. Ninguna torre de arrogancia humana se mantendrá delante de la soberanía del Creador, y toda obra erigida sin Él está destinada a la ruina. Y así, llegamos al fin de esta reflexión sobre el ascenso y la caída de las torres humanas y el eterno designio de Dios sobre la historia. Que cada corazón aquí sea recordado de que la verdadera gloria no se eleva con orgullo ni riqueza, sino con fe, obediencia y reverencia al Señor. Si este video tocó tu vida y despertó nuevas percepciones, compártelo con quienes necesitan escuchar este mensaje. Deja tu me gusta para fortalecer esta obra y síguenos para continuar recibiendo contenidos que edifican el espíritu y la mente. Recuerda, cada acto de fe genera frutos que atraviesan generaciones. Forma parte de esta construcción de sabiduría y verdad.